Y ponemos el puntero láser. Ya sabéis, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Vamos a ver el tema 3: captura y digitalización de señales. Dentro del bloque uno: percepción visual y auditiva, digitalización y cancelación de anomalías. ¿Vale? Vamos a dejarme poner en grande el chat. Ahí ya está. Venga, pues empezamos. La pregunta que nos vamos a plantear, o el problema que nos vamos a plantear, es ¿cuántas muestras y niveles de cuantificación son necesarios para representar digitalmente una señal? Diego, el tema 1 y 2 se ha presentado la semana pasada, ¿vale? En una sola clase. Entonces, tenemos que resolver este problema con este tema, ¿vale? Para resolverlo, vamos a comenzar con la introducción, los objetivos del tema, los conceptos de muestreo, la cuantificación, aplicaciones, etcétera, ¿vale? Voy a utilizar a nuestros amigos romanos, ¿vale? Para que nos ayuden a entender esto. ¿Me pueden decir qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Un guerrero, un guerrero, un Un, guardián. un guardián, vale, bien. Un centurión romano, vale. Ahora dígame de qué material está hecho. Eso parece piedras, pedacitos de piedritas. Lo Bueno, armaron con en realidad son mosaicos, Como ¿vale? azulejos. Mosaicos. Muy bien, Miguel Ángel. azulejos, esos. Sí, lo que se hacía era cortar trocitos de una pieza más grande para ir formando, como vemos aquí, la figura, el calco, la foto, como quieran verlo, la imagen de un centurión y un gladiador, ¿vale? Y si se dan cuenta, los detalles que están más a los costados tienen unas teselas en este caso, sus trocitos que se llaman de mosaico o tal, son más grandes que las que están más en la cara, en el rostro, ¿vale? O aquí o en el brazo y demás, ¿no? Entonces, gracias a esto, ahora mismo nosotros nos estamos dando cuenta que para los pequeños detalles se está utilizando trozos más pequeños. Para los detalles menos importantes, pues unos trozos más grandes. ¿Qué podemos ver también aquí? Pues un número determinado de colores, ¿vale? El número determinado de colores porque no había para más en esa época, ¿vale? Entonces, el número determinado de colores, que vendrían a ser los bits de una codificación RGB, por ejemplo, pues me va a dar eso, esa resolución. Y el tamaño de las teselas, pues me da lo que sería un píxel, ¿vale? El tamaño de píxel, ¿vale? Entonces, a mayor número de teselas, mayor cantidad de píxeles. Y por lo tanto, más caro, ¿no? Mientras más megas tengo de tamaño de la imagen, pues me cuesta más. Más detalle, más caro. Eso es. Sin ir lejos. Una cámara con más megapíxeles de resolución, pues más cara, ¿no? Incluso para almacenarlo, los que tengan una edad como la mía, que ya estoy llegando a los 50 y demás, eh, cuando yo era joven y estaba en el colegio, pues había los famosos disquetes, los de 5 un cuarto, 3 un medio y demás. Y mientras el disquete ocupaba mayor cantidad de almacenamiento, podía almacenar más, pues costaba más, ¿no? Entonces, por eso, más caro. Quedarse siempre eso, la de 1,44. Muy bien, Miguel Ángel. Quedarse con eso, también con la parte de cara, ¿vale? Luego lo vamos a especificar por qué. Pero caro en todos los sentidos, económico y demás cosas, ¿vale? Para todo esto tenemos que entender el concepto de muestreo y de digitalización. Si considero que esta es una pulgada, ¿vale? Si mi digitalización o mi muestreo es más grande, es decir, menos cantidad de puntos o de píxeles por pulgada, como podemos ver aquí, pues la resolución es menor, ¿vale? El ratio de muestreo es menor. Sin embargo, si nos damos cuenta aquí, podemos ver que con la cantidad que tengo de puntos, pues puedo reproducir más o menos una señal original, ¿vale? Aquí tengo más, pues tiene mejor resolución, digamos que es lo más parecido a la real, pero eh,
siempre hay puntos donde se están obviando cosas, ¿no? A todo esto se llama frecuencia muestreo. Lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿vale? Nuestro objetivo entonces sería más que todo reconocer la importancia de estos procesos que hemos visto anteriormente, las dos traspas anteriores, en el procesamiento de señales. ¿Por qué digo que es algo importante? Es algo que nos tiene que abrir los ojos o sacar eso de que a lo mejor no lo veíamos de todo claro. Antiguamente, bueno, antiguamente, en los años 2000, cuando estaban las cámaras digitales, las primeras, pues tenía una cámara de pocos megapíxeles y demás, y claro, tenía esta resolución. En cambio, a día de hoy, con unas reflex o con los móviles, que tenemos muy buena resolución, o los celulares, perdón, pues tengo imágenes mucho más claras, ¿no? Más ambientadas o más eh, con una captura lo más parecida al mundo real, ¿no? Lo mismo pasa en el audio, ¿sí? La semana pasada uno de ustedes me comentó, claro, los discos de vinilo pues tenían mejor calidad de sonido y demás, que eso no lo discuto, ¿vale? Es muy buena. A mí, yo soy amante también de los discos de vinilo, pero hay que tener en cuenta de que cuando hago ese muestreo de un disco de vinilo, imagínense que es esta la señal de audio que tengo, pues dependiendo del tipo en la cual la voy a digitalizar, llámese MP3 de, yo qué sé, por ejemplo, esta de aquí abajo de 96 kbps versus una de 196, pues claro, aquí el sonido va a ser un poco más robotizado, ¿no? En cambio aquí va a ser más real. Pero eso no quita de que el mejor audio, porque es analógico y el nuestro es infinito, por así decirlo, es el vinilo, ¿no? Entonces también nos va a servir para poder identificar. Eso no lo que hacen en el proceso de remasterización. Eso no es lo que Sería, hacen. sería Transforman. sería más o menos el proceso inverso, ¿vale? De una vez digitalizado, llevarlo otra vez lo más parecido a la parte digital. Estarían remasterizando, o sea, sabes que el máster es la versión original, ¿vale? Lo que recién se ha grabado. Yo no sé qué edad tienes, pero yo recuerdo los casetes, yo grababa mi voz y esa Oh, era mi voz. 43. Y si le iba grabando en otros casetes y varios y copia de copia de copia, se iba perdiendo la calidad, ¿vale? Claro. Entonces, el proceso de remasterización sería, pues, a partir de no de la copia original, sino una de las subcopias originales que hay, lo que se hacía era tratar de volver a la parte inicial lo más parecido posible, pero ya con muchos artefactos, filtros y demás para poder sopesar esos piquitos que hay presentes en toda imagen digitalizada o en toda señal digitalizada, ¿vale? Siguiendo con lo mismo, uno de los objetivos también es la aplicación práctica del muestreo y saber cuantificar en diferentes campos, ¿no? La semana pasada dijimos, teniendo todo el respeto del mundo, una imagen full color que prácticamente se podría decir que es más distinguible por el sexo femenino, tiene mejor apreciación de los colores que lo que tiene el hombre, que nosotros siempre hemos sido primitivos y tenemos una visión menos de color. Y esto es evolutivamente hablando, porque la verdad, hay artículos científicos que lo versan y demás, que el ojo de las mujeres pues ve más colores, ve más intensidades de colores. En cambio nosotros pues vemos a 8 bits y ya está, y para de contar. Y hay que agradecer. Entonces, eso también tenemos que identificar en esta, o vamos a identificar, perdón, en esta clase, ¿vale? Les voy a presentar un caso práctico, ¿vale? Que al día de hoy se utiliza no solamente en la parte de defensa, sino también en la healthcare, ¿vale? Y es que para la fabricación de drones o aviones no tripulados, en este caso este es un CIRTAP, es un avión español que se está fabricando, eh, el hecho de tener una digitalización es muy importante, ¿vale? O sea, tener una buena imagen con una buena calidad. Bueno, calidad aceptable para el caso de uso, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el volumen de los datos que van a transmitir los sensores, que pueden ser cámaras electro-ópticas, infrarrojas o multiespectrales, sin dejar a un lado los otros sensores tipo LIDAR, SAR y otros dispositivos, pues
van a estar siempre constantemente en torno del avión no tripulado y van a estar mandándose la información a tierra, al Command and Control o al sistema de control, para poder esquivar los obstáculos, ya sea si tienen una IA metida ahí o para que los pilotos puedan ver y poder distinguir incluso amenazas que se están acercando y demás, a través de señales de radio y de control, como digo, como sea las UTM, ATM. Y también hay que tener en cuenta que todo eso tiene que ser considerado independientemente de las condiciones climatológicas que tenga, ¿no? Porque los sensores tienen que ser capaces de actuar según el environment, perdón, según el entorno en el cual me estoy manejando, ¿no? Imagínense, si estamos hablando, haciendo un ejemplo, en el Golfo Pérsico, cuando hubo esa guerra en los años 90 y demás, pues habían bastante tormentas de arena y demás. Entonces, si una cámara electróptica, cámara normal, no podría distinguir los objetivos y demás, pues tendría que cambiar a la infrarroja. Si no podía, pues a la multiespectral. Si no, utilizar el LIDAR. El LIDAR son los radares de estos un poco de corto alcance, ¿vale? Que hay en los coches autónomos y demás, pero tendría que ser capaz de esto, ¿vale? Entonces, Entonces, el desafío que se planteó siempre ha sido el tener una eficiencia en la recopilación y el procesamiento de los datos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Mayor resolución, más megas de transmisión, más coste. Pues el coste está aquí aplicado, pero no solo por el coste de económico que sería transmitir una radio a satélite o por tierra hacia el puesto de mando y control. Porque, a ver, si hablamos de la parte militar, pues hay recursos a día de hoy. Pero si lo quiero ver desde el lado de punto, por ejemplo, de agroindustria, pues si estaría con una red 5G, pues me estaría gastando todos los megas o gigas que yo tenga contratados. Diego, dime, ¿Me escucha? ¿Aló? dime, ¿Aló? dime. Sí, me escucha. Lo que es la tecnología, por ejemplo, furtiva, que hace que esto de tecnología no lo pueda detectar, eso es al revés, o sea, se utiliza esa tecnología al revés para sacar tecnología que no puedan verlo o algo así. Claro, no, pero a ver, eso sería otra cosa. La tecnología furtiva sería, pues, entre pinturas, geometría del avión, eh, colocar, yo qué sé, dispositivos anti-jamming para, yo qué sé, modificar las señales que me llegan y todo eso. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero, por ejemplo, algo que la tecnología, por más furtiva que sea, de momento, es que si yo utilizo una cámara puedo distinguir movimientos en el aire, ¿no? Al menos que esté muy bien pintado y bien camuflado, ¿no? Pero cuando pasaría cerca de una nube o lo que sea, pues ya sería un poquito más complicado, ¿vale? Pero no estaríamos hablando de ese caso ahora mismo, ¿vale? Como dice Miguel Ángel, se desvía las señales para que no las reciba el emisor. Eso es, claro, las va desviando, las captura y emite otras, como si, no, como si estuviera rebotando en un ave en vez de un avión, ¿vale? Pero eso es otra cosa, no entramos en ese terreno que es distinto, ¿vale? Entonces, con todo esto, lo que quiero mostrarles o transmitirles es el hecho de que todo lo que es la discretización de señales, cuantificación y demás, de imágenes en este caso, es muy importante. Y toda resolución, el peso, toda decisión que se tome para hacer esa resolución o esa transformación, pues influye dependiendo el entorno o la actividad, ¿vale? Por ejemplo, para este caso práctico, el muestreo es importante y la cuantificación también, porque va a depender del hecho de cómo voy a diseñar los sensores, es decir, cuál va a ser su capacidad de capturar y representar de una manera más precisa la información en tiempo real. Si quiero que mi imagen sea muy precisa, pues las imágenes van a ser muy pesadas y no va a ser una transmisión en tiempo real y va a demorar un par de segundos más de lo que a lo mejor el enemigo lo puede hacer. Entonces, eso ya juega en mi contra, ¿vale? Y por otro lado, elegir la frecuencia de muestreo, es decir, lo que vimos aquí al inicio, de cómo va a ser mi frecuencia de muestreo, también me va a ayudar a ver si me paso de muestras, es decir, de megas que voy a tener de la imagen o no. O tengo las mínimas necesarias
o las mínimas indispensables, o ya juego en mi contra, ¿no? Hablando un poco en la parte de defensa, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que quiero que se queden con eso. Quien dice la parte de defensa dice lo que les he comentado, la parte de agroindustria, para detectar si una fruta está muy madura o no. También voy a tener la necesidad de, por ahorrar megas, gigas de transmisión para que el agricultor no se vaya de sobrecostes, pues también tengo que tener esa capacidad de poder transmitir todo eso. ¿Qué pasa si se muestra, si me paso muestras? Pues de primeras, Rocío o Olivia, te quedas sin dinero, te quedas sin gigas, por ejemplo. Pero también hay problemas cuando sobremuestra más. Vamos a ver ahora cuáles serían los problemas que podrían haber. Antes de eso, vamos a ver lo que sería el concepto de muestreo, ¿vale? El concepto de muestreo es a partir de una señal analógica, ya sea audio, imagen, una dimensión, dos dimensiones, pues voy a hacer un muestreo, voy a hacer como como un barrido, ¿vale? Donde voy a ir capturando toda esa señal, voy a ir muestreando, voy a ir dividiéndola, ¿vale? Voy a utilizar una señal de tiempo discreta para poder hacer ese muestreo. Después lo voy a cuantificar, es decir, le voy a dar unos valores, lo voy a contar, ¿vale? Desde qué valor hasta qué valor. Y posteriormente, pues vengo a darle un codificador, es decir, ya lo pondré en números binarios, hexadecimales, octales, etcétera, ¿vale? Todo esto sería un conversor analógico digital, ¿vale? Señal de entrada analógica, saco unas muestras, las cuantifico, saco una señal digital procesada y si lo quiero volver analógica, pues de digital a analógico, pues utilizo otro conversor y ya tengo otra vez la salida, ¿vale? El concepto de muestreo, ¿vale? Si lo tomamos con ayuda de los humanos, es como si quisiera hacer un mosaico de una imagen cualquiera, pues tengo que saber qué colores tengo que utilizar, cuántos colores y qué tamaño van a tener las teselas, los píxeles que hicimos esa analogía, ¿no? Para eso nos preguntamos, ¿existe una fórmula sencilla que responda a todas estas preguntas? Pues sí, gracias al teorema de Nyquist, de, de Shannon Nyquist, pues, estos dos aquí genios, ¿vale? Se ha podido hacer eso, ¿vale? ¿Cómo sería el concepto de muestreo? Por ejemplo, Nyquist dijo que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos el doble de la frecuencia original, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy enfermo a día de hoy, ¿vale? Estoy resfriado, hace mucho frío en Madrid y demás. Entonces, para curarme necesito tener que tomar unos antibióticos en determinados tiempos para poderme curar y para que el antibiótico pueda hacer efecto, ¿vale? Entonces, un día, que son 24 horas, el ser humano, si se dan cuenta, lo hemos dividido más o menos en dos partes, casi iguales, ¿no? El día de mañana y de noche, día y de noche, ¿vale? Que estaría más o menos a una frecuencia de muestreo de 12 horas, más o menos, digo, porque depende mucho la posición geográfica y demás, ¿vale? Y también la época del año. Pero, teniendo en cuenta eso, tengo una frecuencia de muestreo para dividir mi día, o sea, las 24 horas, en dos partes, ¿no? En dos partes. ¿Puedo dividirlo a más velocidad, en más partes? Claro. Si el antibiótico, por ejemplo, que les he dicho, que estoy tomando no es cada 12 horas, es cada 8 horas, pues ya está dividido entre 3 o entre 6, ¿vale? Entonces, puedo tener mayor frecuencia de muestra, mayor velocidad, ¿vale? La presentación matemática de este proceso muestreo está expuesta por esta ecuación. Punto número uno, quedarse siempre con las ecuaciones, ¿vale? Las ecuaciones, es verdad que la mayoría ya hemos dejado la universidad hace años, pero quedarse con las ecuaciones, porque a fin de cuentas, en el examen y demás, es reemplazar la ecuación por los valores que le demos y ya tener el resultado, ¿vale? Entonces, de esta ecuación, el T sub S es el periodo de muestreo, ¿vale? Y el F sub S es igual a uno el inverso del tiempo, o sea, la frecuencia del muestreo o de muestras es igual a uno sobre el periodo de muestreo, ¿vale? Quedarse con esto. Eso es lo importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, si la señal de muestreo o si la señal es baja en frecuencia, o sea, estoy muestreando por debajo, pues esta señal original, que es una senoidal, pues como la frecuencia es menor, no tiene esa característica senoidal, sí el comportamiento, ¿vale?
pero no tiene esa forma, ¿vale? Incluso si mi frecuencia es muy alta y sigo muestreando la misma frecuencia, pues si se dan cuenta estoy perdiendo muestras, estoy perdiendo información. Y esa información es muy importante. ¿Por qué? Porque si pierdo información, no puedo entender muy bien la imagen que estoy capturando, ¿vale? Ahora, ¿qué problemas hay asociados con el muestreo? Aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver, y esto se nota claramente, son círculos concéntricos, pero aquí se producen Ruido, unos efectos un poco raros, ¿vale? ruido, Es- ruido exterior. dime. El ruido exterior, o sea, basura que no necesitamos. No, estos problemas asociados al muestreo es el aliasing. Es porque no estoy muestreando bien, ¿vale? El aliasing ocurre cuando una señal original es muestreada con una frecuencia insuficiente para capturar correctamente esos detalles, generándome estas distorsiones o una falsa representación de la señal, ¿vale? No es el ruido, Las es reglas para poder, perdón, las reglas para poder hacer eh, como encontrar el anti-alias, pues la frecuencia de muestreo correcta, son exactamente iguales que en cualquier otro tipo de adquisición de datos, claro, o sea sea, audio, señales de cualquier otro tipo. O sea, no, en video que es más exigente, no, no hay pues una fórmula que sea más estricta. como mínimo. Solamente captar el doble. Es que te digo, depende de muchos factores. Como mínimo tiene que ser el doble de la frecuencia. O sea, la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble. Como mínimo. Como mínimo. Otra cosa ya son los factores de vídeo en tiempo real, vídeo 4K, que eso ya son más factores que se van sumando, ¿vale? Estamos viendo la base, Snipewitz, ¿vale? Esta es la base. A partir de aquí, si lo queremos destripar un poco, se deriva todo. Vídeo en tiempo real, audio en tiempo real. Y esa eh, frecuencia base es que la velocidad, la relacionada con la velocidad de lo que estoy grabando, quiero adquirir o cuál a ver, sería esa a ver. frecuencia Es, base. es que la frecuencia base va a ser el doble de la frecuencia que tengo algo, ¿vale? Si la voz humana va a 4000 Hz, tengo que muestrear por lo menos al doble. Estoy hablando de muestreo, no de transmisión de datos, ¿vale? Eso, quédense claros. Estoy hablando de muestreo, no de transmisión. Porque si quiero mandar a 4K con una voz en tiempo real y demás cosas, ya depende del canal de comunicación y de otras cosas. Y eso no es nada que ver cosas con análisis de computer vision, o análisis de imagen. Eso ya es otra cosa, eso ya es telecomunicaciones, ¿vale? No confundamos conceptos. Estamos hablando de muestreo. ¿Cómo voy a digitalizar una imagen? No cómo la voy a enviar, ¿vale? Eso es otra cosa. ¿Sí? Claro, ¿puedo seguir? No, por ejemplo, me refería a una donde va a mucha velocidad el producto que va en esa banda y quiero pues muestrearla. Entonces, la pregunta era si esa frecuencia base estaba relacionada con esa velocidad del producto o del elemento que quiero grabar, quiero digitalizar, o sea, que quiero adquirir esa señal de video. Claro, por eso te digo, es que tú ya me estás juntando dos cosas. Porque si yo quiero digitalizar una señal de vídeo, primero me tengo que, para digitalizar, me da igual la velocidad de frames. Puedo ir digitalizando los frames, frame a frame. Yo en ningún momento te estoy diciendo todo el vídeo. Para mí digitalizar es digitalizar una imagen o una señal, no la velocidad que tenga de transmisión. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa, ¿vale? Es lo que te digo, es que estás queriendo confundir conceptos. Estamos hablando solamente de muestrear, muestrear, es decir, pasar de analógico a digital, ¿vale? Si voy a mostrar un vídeo, voy a mostrar frame a frame. Me da igual que vengan 1000 frames o me venga un frame. Estoy muestreando la imagen, ¿vale? A la velocidad que vaya muestreando, me da igual. Primero me voy a fijar a qué frecuencia
tengo cada imagen. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Vale. Ahora, es diferente la renderización, sí, es muy diferente. Son dos cosas distintas, Diego, no te confundas. Aliasing, Rocío, aliasing, es cuando la señal original es muestrada a una frecuencia insuficiente para capturar correctamente los detalles, ¿vale? Por eso genera estas distorsiones. Círculos concéntricos que no está muestrada correctamente, pues tengo estos errores, ¿vale? Usando lo que decía vuestro compañero, esta imagen, por ejemplo, imagínense, la frecuencia de esta imagen, por el hecho de tener círculos concéntricos, es 10 megapíxeles, por ejemplo, o de 10 megas, 10 megahertz. Tengo que hacerlo por lo menos a 20. Si lo hago menos de 20, por mostrar eso, pues me aparecen estos errores, ¿vale? Para hacer este muestreo, pues tenéis aquí un poco el código de MATLAB para que vean un poco cómo hacer el aliasing, ¿vale? Para resolver o para entender el teorema de muestreo, pues para resolver todo este contenido, ¿vale? Lo que sería la parte de frecuencia de la señal, se debe muestrear en una tasa superior al doble de la frecuencia máxima, que ya lo hemos dicho. Una señal ilimitada en banda, es decir, que no tiene frecuencias más allá, o sea, que tiene frecuencias más allá de los hercios, ¿vale? Puede representarse totalmente mediante una tasa de muestreo de 2, que sea del doble, o sea, 2 o más, es decir, el doble o mayor a la frecuencia, ¿vale? Entonces, mi tasa de muestreo de Neuquén sería mayor que 1 partido en 2 omega, porque estamos hablando ya de frecuencia angular por segundo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, para una señal de audio, ¿vale? Que está limitada en banda, ¿vale? eh, el rango de la frecuencia que el oído humano puede percibir generalmente va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, ¿vale? Entonces, la grabación de música de un CD, los antiguos CDs, eh, estaba muestreada o estaba puesta en 44,1 kHz, ¿vale? Lo que aseguraba que todo el contenido sonoro de la grabación esté dentro de ese rango audible para nosotros. A partir de esto, de todo este análisis y demás, y utilizando, creo que era la quinta sinfonía de Beethoven, se pudo sacar un tamaño máximo que iba a tener de almacenamiento el CD, o el CD, creo que eran 750 megas, 800 megas, y un tiempo de reproducción también, ¿vale? Entonces se tuvo en cuenta todo eso para poder hacer esa transformación, ¿no? O sea, todo este muestreo. ¿Vale? Ahora que el audio que sea digitalizado o se haya muestreado, o sea, música barroca, música rock, lo que sea, eso sería la aplicación y cómo iría el oído, eso da igual. La cuestión es cómo se va a mostrear para que el oído humano lo pueda detectar, ¿vale? Ahora, cosas a tener en cuenta. La teoría de muestreo, esto es un poco, me voy a adelantar unos capítulos adelante, pero esto es solo para que lo tengan claro, ¿vale? Cuando yo estoy muestreando, voy a tener ruido. Uno de vuestros compañeros me ha dicho, uno de ustedes me ha dicho, es el ruido que está presente en alrededor. Claro, hay ruido presente, porque no solamente voy a muestrear la señal original, también el ruido que tenga, ¿vale? Entonces voy a tener que filtrarlo. Puedo hacer un filtro antes de hacer el muestreo o después, ¿vale? Entonces tengo esas opciones, ¿vale? Por otro lado, repito, me estoy adelantando un poco, pero es para que me entiendan. El hecho de trabajar en frecuencia, en muestreo y demás, hace que cuando tenga los filtros no son más que multiplicar dos funciones. Una función es una señal de entrada, la voz mía, y otro filtro, pues puede ser, yo que sé, un filtro paso alto, paso bajo, rechaza banda, pasa banda, yo que sé, que va a anular esos ruidos que pueda generar mi voz. Entonces, la multiplicación de esas, del señal original y el filtro, pues es una convolución, ¿vale? Ya sea continua en el tiempo o discreta en el tiempo, ¿vale? Como puedo ver aquí, pues es una señal normal que se está multiplicando por otra en el paso del tiempo y me genera una respuesta, un resultado, ¿vale? La renderización, Diego, para responderte antes de seguir, es distinta porque a fin de cuentas la renderización lo que es, por así decirlo, pasar de todo el muestreo que he tenido
algo más, no texto, o sea, más de textura, ¿vale? Es otra cosa, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que se utiliza ese concepto de renderización como base ha tenido la digitalización y después de la digitalización pasarlo otra vez a la parte analógica, ¿vale? Han tratado de hacer eso dentro del mundo digital para que las imágenes que están creadas por polígonos, llamarlo polígonos o triángulos, que fueran un homólogo de una discretización, pues a formar parte de todo un cuerpo sin que tenga esa discretización sea más, un poco más suavizado, ¿vale? Convolución es lo que les dije, multiplicación de dos señales, ¿vale? Eso para que lo tengan un poco en la mente, ya sé que es adelantarnos, pero es más que todo para que sepan multiplicar dos cosas y ya está, ¿vale? Seguimos. Ahora, ejemplo, ¿vale? Para hallar la tasa de muestreo mínima de la siguiente señal, una cualquiera, coseno de 100 pi t más seno de 200 pi t más coseno de 500 pi t más pi cuartos más 7, ¿cuál debería ser la frecuencia máxima de la señal? ¿Vale? Está puesto en radianes. Si se dan cuenta, la frecuencia máxima de todo esto, ¿cuánto sería? ¿100 es mayor que 200? No, 200 es mayor. ¿200 es mayor que 500? Pues no, 500 es mayor. Bueno, y si le sumo esto, más todavía, ¿no? Entonces, mi frecuencia máxima de esta señal, que puede ser cualquier cosa, ¿vale? Una voz, transmisión de audio, transmisión digital, radiofrecuencia, lo que sea. La frecuencia máxima es 500, en este caso radianes. Entonces, la frecuencia máxima en hercios va a ser igual a 2pi, o sea, bueno, ya saben, la frecuencia en radianes partiendo de 2pi, en este caso 250 Hz, ¿vale? Y de acuerdo al teorema de Nyquist, mi tasa de muestreo mínima debería ser el doble de esta. Entonces debería ser 500 Hz, ¿vale? Como mínimo, debería ser mayor o igual a esto, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? Vale. Sí, claro. Vale, quedarse con esto. Puede que sea muy básico para algunos, para otros no, no lo sé, pero es importante eso, porque después en el examen caen como moscas. ¿Vale? Entonces, otro ejemplito. Si en telefonía móvil celular 4G, ¿vale? No voy a entrar en 5G porque hay mucha discrepancia a día de hoy Europa-América, ¿vale? En telefonía móvil de 4G, la frecuencia de muestreo para la captura de voz suele oscilar entre 8K y 16K. Captura de voz, ¿vale? Y para aplicaciones de audio de mayor calidad, como la transmisión de música, grabaciones de audio de alta fidelidad, esto ya es otra cosa, la frecuencia de muestreo puede ser de 44 kHz o incluso más alta, ¿vale? Entonces, recapitulando lo que nos dijo vuestro compañero, ¿qué pasa si quiero tener mayor calidad? Pues claro, voy a aumentar mi frecuencia. ¿Por qué? Porque pasaría como esto. Ay, me he saltado uno. Pasaría como esto, ¿vale? Perdón, como esto. Tengo varias componentes. Aquí puede ser que sea la voz humana, ¿vale? La que se está transmitiendo. La música que quiero utilizar equipos, yo qué sé, sintetizadores, guitarras eléctricas, yo qué sé. Y estos serían, pues, yo qué sé, los que arreglan los tuning para los cantantes, para las voces de las personas que no saben cantar bien y les colocan autotune y demás, pues puede que sea esto. Imagínense, es un ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues entre voz humana, voz de los instrumentos, las frecuencias en las cuales están trabajando, pues tengo que encontrar la frecuencia máxima de trabajo de todo ese rango de señales para poder tener mi frecuencia de muestreo y poder ya con eso pues tener una digitalización, ¿vale? Idónea, ¿vale? Eso sería el muestreo. Ahora, ¿qué pasa? Después de muestrear, que es decir, cada cuánto tiempo voy a estar cogiendo datos o señales o valores de mi señal original, tengo que ver la cuantificación. La cuantificación es el proceso de discretizar la señal, que hemos dicho, en el dominio del tiempo o en el espacio, ¿vale? En un conjunto finito de niveles discretos, ¿vale? ¿A qué me refiero niveles?
Pues, por ejemplo, bueno, esto era 1, ¿vale? Un error mío, una errata mía, ¿vale? Para ir desde -1 a 1, por ejemplo, paso por 0. Entonces, estoy cuantificando con un bit porque es o -1 o 1, -1 o 1, -1 o 1, o sube y baja, o sube y baja, y sube y baja. Pero la señal original que está en azul, pues se queda también a veces por la mitad, ¿no? Entonces, si doy 2 bits, pues iría de -1 a 1, pero pasando por 0 y dando ese valor más o menos escalonado, ¿vale? Y así sucesivamente. Con 3 bits, pues tengo más valores. Con 4 bits, pues tengo muchos más, ¿vale? Entonces, para cuantificar, pues utilizando esta ecuación, donde ese sub q de t es la señal cuantificada, la Q viene a ser la asignación de cada muestra a un valor discreto que yo le dé con la cantidad de bits. Y E no está presente aquí, no la he presentado, sería el error de cuantificación. Pero el error siempre está presente cuando estamos cuantificando. ¿Por qué? Porque va a haber valores, como podemos ver aquí, este pequeñito que se nos va o esta esquinita que se nos sale, que siempre van a estar por fuera de esa discretización o de esa cuantificación que estoy haciendo, ¿vale? Código de MATLAB para cuantificar esto. A los que les gusta, a los pitonizos, a los que les gusta Python, ya les voy a poner un ejemplo después, ¿vale? Pero en MATLAB, pues podemos hacer con esta función, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la cuantificación? Pues, por ejemplo, dada una señal SDT, esta, ¿vale? Que varía en el rango de tiempo desde S min a S máxima, ¿vale? Pues mi paso de cuantificación está dada por la ecuación de delta sobre PS de la señal máxima menos la señal mínima partido entre n-1, donde n es el número de niveles de cuantificación que voy a tener. N es igual es, si hablamos de bits, que vamos a estar hablando siempre de bits, sería el 2 elevado a n, ¿vale? Entonces, los niveles de cuantificación, y esto hay que tenerlo claro, quedarse bien en la cabeza, son los valores discretos que voy a representar o que se van a representar las intensidades de la señal después de un proceso de cuantificación, ¿vale? Que es esta, donde el Q sub 0 viene a ser el valor mínimo y el Q sub n-1 el máximo, ¿vale? Entonces la ecuación de la cuantificación es S sub Q de t, que va a ser igual a S mínimo más el redondeado, el valor redondeado, ¿vale? De S sub t menos S min partido entre delta S, por delta S, ¿vale? Pero lo importante, quedarse siempre con esto, para el paso de cuantificación, importante, ¿vale? Por ejemplo, para una señal que varía en el rango de -1 a 1 y tiene 2 bits, ¿vale? Lo que nos da un n igual a 2 elevado a la 2, es decir, 4 niveles de cuantificación. El paso de cuantificación va a ser rango máximo más 1 menos rango mínimo menos 1 partido entre los 4 niveles que hemos sacado aquí, los 4 niveles porque son 2 bits, 2 a la 2 menos 1 igual a 3. Entonces, el paso de cuantificación, 2 tercios igual a 0,6, ¿vale? Les puede parecer una chorrada, pero caen como moscas en el examen. Quedarse bien con las ecuaciones, ¿vale? Para los niveles de cuantificación, hay que tener en cuenta cómo calcularlos. Pues lo mismo. Hemos dicho que el Q es igual al S mínimo más el I por el delta S, ¿vale? Donde I va desde 1 hasta n-1. N ya sabemos qué es, ¿vale? Resolvemos la ecuación y es eso, ¿vale? Paso de cuantificación, niveles de cuantificación y la cuantificación. Para calcular o para cuantificar, perdón, la señal SDT con estas características, esta ya sería la señal, ¿vale? Entonces, utilizamos lo mismo. Teníamos la ecuación, la reemplazamos. S mínima, menos 0,85. La, la Q, ¿cuánto valía? Es 1, ¿vale? De -1 a 1, ¿no? Q 0. Después la siguiente, 0,45. La Q1 ya cambia. Y así sucesivamente. Para tener un resultado final igual a 1, ¿vale? Es reemplazar ecuaciones. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Vale. ¿Por qué es importante todo esto? Por lo siguiente.
La imagen que ven aquí no es nada desconocida por todos ustedes, ¿vale? Es la primera Playmate que se ha o que se ha digitalizado en la historia, ¿vale? De las personas que inventaron el escáner, que digitalizaron una imagen, por eso inventaron el escáner. Entonces, podemos ver aquí que una cuantificación de 8 bits, vea que la imagen que estoy viendo aquí es muy, muy guapa, muy preciosa. O sea, se ven los detalles. Más o menos el número bueno, el número. Las hebras de las plumas del sombrero, los ojos, el pelo y demás. Si lo bajo a 5 bits, pues sigo teniendo lo mismo, pero ya veo, yo qué sé, que no hay tantos detalles. Se nota ya un poco rara la imagen. Con 3 bits, pues ya se dan cuenta que esa textura, por ejemplo, del hombro ya se ve afectada, y con un bit, pues blanco y negro, ya podemos ver que vamos mal, ¿no? Entonces, la cuantificación es importante. No es algo que nos lo saquemos de la manga y lo estamos dando por dar. No, es importante, ¿vale? Por ejemplo, ahora en 5G. Ya sé que aquí va a haber debate, pero bueno, voy a utilizar ejemplo europeo, ¿vale? Para los bits de cuantificación en tecnología 5G, ¿vale? Para la voz y para los datos suelen estar siempre en el rango de 8 a 16 bits por muestras, dependiendo de la aplicación y la calidad requerida. Para señales de vídeo de alta calidad a día de hoy que se utiliza aquí, por ejemplo, para streaming, videollamadas, altas definiciones, contenido 4K, 8K, con toda esa parafernalia que existe, pues es común utilizar la mayor profundidad de bits, ¿vale? Y normalmente oscilan entre 10 a 12, aunque actualmente ya van a 24, ¿vale? Sobre todo porque los chinos están metiendo, sobre todo Huawei está metiendo más mano en eso, ¿no? Para tener y asegurar una mejor fidelidad de la imagen, ¿vale? Esto es importante porque para la tasa de bits es clave en el proceso de señales, ¿vale? Me voy un poco a la parte práctica, más que todo porque el bitrate o la tasa de bits se va a definir como la cantidad de bits transmitidos que voy a procesar por unidad de tiempo, normalmente los bits por segundo. Por eso la transmisión de BPS va a depender, bueno, de la tecnología de transmisión móvil, fibra, lo que sea, va a depender de la cantidad de megabits o de bits por segundo que tenga para transmitirlos, ¿no? Ejemplos, para transmisión de alta definición de vídeo, pues de 3 megabits por segundo a 20. A día de hoy estos valores se están trepando. En menos de un año han cambiado, han subido. Televisión digital terrestre. Esto es solamente para Full HD, para 4K y para 8K que hay en Japón. Esto ya se ha incrementado. Para las líneas de transmisión de audio, tres cuartos de lo mismo. Esto antes era la antigua telefonía digital, teléfono digital. ¿Vale? Y las redes de comunicaciones móviles, pues ya saben, a varios gigabits por segundo. ¿Vale? Con todo esto, pues, importante, cuantificación, ¿vale? Porque es muy importante y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para 4K de 100 megabits hasta 1 gigabit por segundo, pues es el rate que se tiene. Para realidad aumentada, vamos más o menos por el mismo camino, ¿vale? Y las de 5G, pues ya estamos llegando a los 10 gigabits, dependiendo también del entorno, si es outdoor o indoor. Entonces, bueno, aunque ahora le llaman, creo es o Metropolitan Zone y In Metropolitan Zone, ¿vale? Creo que es así, no estoy tan al día con el 5G, voy un poco despistado, pero van a velocidades más rápidas, ¿vale? Lo que ven aquí es una pitonisa. Me gusta decirlo así porque es lo que utilizo yo para hacer referencia a Python. Vamos a ver un ejemplo. eh, a ver si puedo compartir, si es que me deja. Quiero compartir la pantalla para poder hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Ay, me he desconectado del Colap. Dame un segundo. A ver, ¿dónde estás, Colap? Buf. A ver, aquí. Un segundo. Volver a conectar. ¿Lo podéis ver? Sí, Sí. señor.
Vale. Sí, Un profe. poco pequeño, profe. Muy Vale, pequeño, pues, hay que ponerse gafas. Es broma. Dele Ah, un poco de zoom a ahí, eso. ahí mejor. las tengo puestas y no. Ya mejoró, ya Mejor. mejoró, ya mejoró, profe. No es que no tengamos gafas. Sí, no, es broma, es broma. Por eso me reía. Yo uso gafas y tampoco veía. A ver, estos dos ejemplos los voy a pasar en la carpeta que tenemos para cambiar información. Por cierto, ya habéis descargado la presentación de la semana pasada, ¿no? ¿Sí o no? Darme el ok. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues lo voy a colocar en la misma carpeta, pero estamos juntando los cuatro profesores una carpeta para que puedan bajarse ustedes los códigos, tanto de MATLAB como de Python, y no solamente de mi clase, sino también la de las otras clases, ¿vale? Va a ser mejor, más productivo para vosotros, ¿vale? Entonces, ejemplo de muestra y cuantificación y reconstrucción de imágenes en Python, ¿vale? Vamos a hacer un análisis detallado, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Eh, No voy a describirlo del todo, ¿vale? Ya saben, las librerías que utiliza Python son estas, ¿vale? Muestra de cuantificación. En este caso, he creado yo una imagen, porque es un ejemplo cualquiera, ¿vale? Y a partir de ahí, pues he ido haciendo lo que sería el muestreo espacial, haciendo una reducción de resolución y demás, ¿vale? Porque la imagen que he creado es de 500 por 500 píxeles y después le he ido submuestreando, ¿no? Para poder ver lo que hemos visto antes, lo que vimos hace un momento atrás de quitarle los bits, ¿vale? Entonces, y bueno, y lo he representado en escala de grises y demás, ¿vale? Entonces, del mismo lugar donde coloco la documentación, de ahí lo vamos a descargar, ¿vale? Mi señal original que he hecho ha sido aleatorio un poco y ha sido más que todo esta, ¿vale? Luego vamos a ejecutar uno y lo vamos a hacer paso a paso. Mi señal original es esta, 512 por 512. Después le he muestreado a 256, es decir, menos muestras, muchas menos muestras, muchísimo menos muestras y muchísimo menos muestras, ¿vale? Hasta 32 píxeles. Si se dan cuenta, la resolución del original aquí, pues ha cambiado muy, muy grande, ¿no? Entonces, pasa eso cuando estoy submuestreando o estoy haciéndolo más, no tan de la forma correcta, ¿no? Que la frecuencia de muestreo sea menor. Y lo mismo pasa en la escala de bits, cuando me voy al tema de cuantificar la escala. Aquí tengo los 8 bits, que vendrían a ser 256 niveles. Aquí serían 6 bits, 4 bits. Ya ven que aquí está apareciendo esas aberraciones que teníamos de aliasing, ¿vale? A 3 bits, a 2 bits y a 1 bit. Prácticamente, no voy nada, ¿no? Les pongo también la comparación de métodos de interpolación para hacer la reconstrucción y demás, ¿vale? Procesos inversos y demás. Y lo tenéis aquí, ¿vale? Con todo esto, pues yo he sacado un poquito más de chicha. Más que todo, pues he sacado el error cuadrático medio y demás cosas. Eso, la relación señal ruido y demás, que lo vamos a ir viendo en futuras clases, pero esto les va a servir un poco como base también, ¿vale? Y después, ¿qué es lo que sucedería con el efecto combinado del muestreo espacial y cuantificación? ¿Vale? Que pasa lo mismo. Número de bits con 8, perdón, número de imagen con número de bits. Y cuando reduzco y también bajo los números de bits, es decir, cuando reduzco resolución y reduzco cuantificación, ¿vale? Esto sería el resultado de todo eso, ¿vale? Y aquí sería un poco la relación de aliasing, ¿vale? Para un patrón original y para uno que está muestreado, ¿no? Tengo un aliasing leve y aquí tengo un poco más moderado y aquí ya demasiado grande, etcétera, ¿vale? Esto por un lado. Sí, ya les he dicho, voy a compartir esto, no se preocupen, pero lo que me interesa es que lo vean. Ahora van a decir, vale, estoy viendo imágenes un poco chorras, ¿no? ¿Qué pasa si quiero, no voy a compartir todavía, lo voy a subir después que terminemos, ¿vale? No hay ninguna carpeta todavía creada, tengo que crearla, entonces no se preocupen. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más real. Vamos a subir una imagen, a ver si me deja. A volver a conectar.
¿vale? Puede ejecutar esta, ¿vale? Este es el ejemplo 2. Es un poco la función del anterior más uno que he hecho subiendo una imagen. Voy a ingresar una imagen, le voy a decir que quiero subir, ¿vale? A ver si me deja. Pues tiro para abajo y debería elegir la imagen. Perdón si no lo he hecho en plan Colab puro o Jupyter Notebook, más que todo por tiempo. Voy a elegir una imagen, ¿vale? Eh, He descargado una de gatitos, ¿vale? Y la voy subiendo. Y va a ser el mismo proceso que hemos visto anteriormente, lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Mira, aquí está el gatete, ¿vale? A lo mejor es una imagen muy, yo qué sé, muy friendly, happy flower, pero bueno, la que me ha gustado porque mi hija la ha visto. Entonces, mi imagen original, que le he pasado a escala de grises para analizarlo mejor, es esta, ¿vale? Esta es la imagen original, 512 por 512, 8 bits. Y he hecho el mismo tratado. Si esta es mi imagen original, aquí sería con un submuestreo por 2, es decir, a 256. Si se dan cuenta, ya un poco los tonos van variando, van bajando y también la discretización. Si se dan cuenta, sobre todo en los bigotes, por eso elegí esta también, aquí se nota la resolución de muestreo espacial. Aquí por 4 ya se dan cuenta que está mucho más robotizada. Por 8 que sería 64 por 64. No estén haciendo líneas, porfa, ¿vale? Y esta otra de 32 por 32, ¿no? Su muestra de 16. Aquí de gato original a esta no se ve nada, ¿no? ¿Qué pasa con la cuantificación de escala de grises? ¿Vale? Pues 8 bits, perfecto. 16 no me disgusta del todo. Con 4 bits ya vemos un poco de que las cosas no van bien. Con 3 bits, pues ya estamos viendo que el análisis es peor, ¿no? Con 2 bits, ya ni hablar, y con un bit, pues ya me dirán ustedes. Malo, malísimo, ¿vale? Y ahora, si quiero hacer una comparación con los métodos de interpolación, ¿vale? Como hicimos antes, pues escala original 512 por 512 versus 64 por 64, ¿no? Y tratar de hacer una reconstrucción del vecino más cercano, pues nos da una imagen pues muy rara. Si quiero hacer reconstrucciones tipo bilineal, bicúbica, pues que vamos a ir viendo esto, no se preocupen, ¿vale? Pues la calidad de imagen es la que tenemos, ¿vale? Lo están viendo, ¿no? Sí, señor. Vale, Sí, señor. Diría al compañero que perfecto. reinicie y vuelva a entrar porque todos lo vemos. Vale, genial. Pues eso. Y después error cuadrático medio, relaciones en el ruido, pues que están puestas aquí, ¿vale? Están todas las fórmulas, o sea que no se preocupen, pero es para que lo tengan y lo entiendan. Con un ejemplo práctico siempre viene bien, ¿vale? Después, para efectos combinados, espacial y cuantificación, 256 8 bits versus 66 bits a mitad de resolución. Pues vemos ya las diferencias al 25% y al 12,5%, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero que entiendan es cómo afecta tanto la discretización, el muestreo espacial que tenemos y la cuantificación a la hora de digitalizar una imagen. Ahora, ¿por qué nos sirve esto? Esto es algo que siempre me gusta sacar, porque un ejemplo práctico de este tema, yo lo realicé hace unos 2 años atrás en una empresa en la que trabajaba para un caso de healthcare. Era la transmisión bueno, emulación de enviar órganos humanos en un dron desde un punto A a un punto B para que pueda ser analizado o para transmitir o para enviar información o lo que sea. Se va a utilizar un dron para enviar mercadería, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? El enviar mercadería, por más que estemos en un ambiente controlado, ¿vale? Porque aquí en España no se, por lo menos en Europa no se puede volar el dron libremente. Necesitas una licencia, un permiso y todo eso, porque hay zonas en las cuales podrían volar y hay zonas en las cuales no. Por ejemplo, los colegios, instituciones públicas y militares, ¿vale? E incluso hospitales. No puedes volar un dron si no tienes permiso. Entonces, lo importante aquí era que se debería transmitir audio y vídeo en línea en tiempo real, ¿vale?
y teníamos las redes 5G. Pero claro, las 5G, como en la mayoría, les digo, esto era hace 3 años atrás, las 5G que habían aparecido y demás, eh, por un lado no eran tan veloces y por otro lado se compartían en una célula o celda de telefonía móvil. No se podía tener exclusivamente ese ancho de banda para mi aplicación sola, para el dron, ¿no? Yo estaba compartiendo con otros demás usuarios. Entonces, el muestreo y la cuantificación era muy importante porque la transmisión podía ir a tropezones y ver sesgada, y si el dron no detectaba bien los objetivos a la hora de despegue, aterrizaje, incluso volar, pues iba a ser un accidente. Entonces se tenía que controlar eso. Entonces, muestreo aplicado en audio y vídeo en línea. Después, se tenía que diseñar un sistema de control y automatización. Para el diseño de control y automatización del proyecto, también, tanto el muestreo de las señales de control como de automatización tenían que ir muestreadas y cuantificadas de forma idónea para poderse transmitir por el mismo canuto de ancho de banda de 5G, ¿vale? Y por otro lado, la captura de datos, pues se iba a la parte de investigación científica y, vamos, se iba a analizar todo lo que venía por detrás, ¿vale? Todo esto ha tenido un impacto en la tecnología actual, y esto que ha sido estos 3 años, porque ha servido, uno, para mejorar las transmisiones. Bueno, aquí he puesto un poco de música y vídeo y demás en plataformas de streaming, pero se ha hecho más que todo porque todo ese, ¿cómo les digo? Ese estudio de muestra y cuantificación para toda esa transmisión en un solo canuto de información en 5G ha servido para poder optimizar y mejorar la calidad a la hora de hacer el streaming en distintas zonas o en distintas celdas 5G de transmisión. Por otro lado, para los sistemas de control de alta precisión en la industria automotriz, fabricación, esto es porque uno de los investigadores se lo ha llevado a ese ambiente, pues ha servido para que el muestreo, por ejemplo, para las señales de control, aprovechando de que como mínimo necesitas 2 veces la frecuencia de muestreo y como todos van en el mismo canuto, pues utilizar armónicos de la señal para poder ahorrar lo mayor posible esas frecuencias, ¿vale? Y obviamente los avances de adquisición y el procesamiento de datos en medicina y astronomía, pues se han incrementado, no solamente por el estudio que hicimos nosotros, sino nosotros formamos parte de un estudio grande que se hizo a nivel Europa, un proyecto europeo y proyecto de defensa, tanto civil como de defensa, y también estadounidense. Y ha servido también para la mejora transmisión de datos en la parte de medicina. En astronomía, pues ya saben, el Jason Webb se ha saltado por todo lo alto y tiene unas mejoras en transmisión que, vamos, ya quisiera yo tener eso bien puesto en mi computadora. Y tal. ¿Un dron es un instrumento idóneo para aprovechar de forma práctica este curso? No, para nada. Son ejemplos, creo que lo he dicho en la primera clase, son ejemplos que yo saco un poco más de mi vida cotidiana que están en mi trabajo habitual, pero que me sirven para dar ejemplo a ustedes para poder entender las cosas de forma más práctica. ¿Vale? Entonces, de ahí el hecho de las aplicaciones, ¿vale? En resumen, y ya para ir terminando, el muestreo y la cuantificación son procesos muy fundamentales en el procesamiento de señales y que tienen un impacto muy significativo para numerosas aplicaciones. Ya les he dicho, transmisiones de audio, vídeo en línea, ustedes mismos me lo han dicho, diseño de sistemas de control, investigaciones científicas, adquisición de datos, transmisión de información, sobre todo transmisión de información, porque a día de hoy es lo que más cunde, y la parte de digitalización de todo el mundo en realidad, ¿no? Incluso con la realidad aumentada, pues ya saben, eso ya es un mare magnum de cosas y tenemos que tener una cuantificación y un muestreo muy bien establecido. Byron, dime. Profesor, buenas tardes. Tengo Bu- una duda con respecto a las ecuaciones. Dime. Digamos que nosotros debemos centrarnos en entenderlas o en memorizarlas, Las en dos cosas. ambas cosas. Sí, o sea, es importante también Si tener la si tú la memorización de toda la entiendes, cosa. que no la memorices, pero la tengas, pues la vas a poder deducir. A ver, eh,
no me adelanto, pero va a haber una clase exclusivamente para que hablemos de dudas de examen y demás. Ahí vamos a ver qué cosa se puede meter en el examen y qué cosa no, ¿vale? Pero eso más adelante. Cuando yo les digo quedarse Mm, siempre con las ecuaciones, pues los que se están descargando los temas, pues remarcarlas bien, resaltarlas si las imprimen, yo qué sé, para tenerlas siempre a mano. ¿Eh? Y listo, a mí, profe, gracias. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Hora latinoamericana. Tengo una duda. Profesor, todo ese procesamiento de información, ¿verdad? Del trabajo que usted hizo, lo realizó dentro del mismo dron. Esto lo claro, pregunto porque yo tenía una duda. ¿Se sí. pueden aplicar todo lo que son procesamientos, incluso entrenamientos relacionado con inteligencia artificial dentro de un dron o no sé si a lo mejor los recursos del dron no lo permiten, pues. A ver, ten en cuenta que el dron es una máquina, no el cerebro. El sistema de computer vision o de control de imágenes y demás, eso va aparte. Que tengas un dron que te haga todo eso, es como decirte, ¿quieres un coche? Eh, no, a ver, pero voy a sacarte un ejemplo, porque esto ya me lo preguntaron algún año. A ver, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué te gusta a ti más? ¿Vale? ¿Tener un coche donde no puedas tunearlo para nada? ¿Vale? Es decir, te lo traen de fábrica y te dicen, no puedes cambiar las llantas, no puedes cambiar el motor, no puedes cambiar el color, no lo puedes pintar, o sea, tal cual, que sirve para eso. O uno donde tú le puedas ir agregando cositas, que lo puedas tunear, que lo puedas dejar a tu gusto. Entonces, los drones que hay en el mercado, pues hay de todo, aquí ya te vienen con todas las cosas y demás, y hay otros que soportan una carga de pago, un payload, como se dice, donde tú puedes ir colocando las cosas. Pones baterías para que te tengas más autonomía, puedes colocar un ordenador de a bordo, no te digo una Raspberry Pi porque se queda un poco corta, pero sí una Jetson Urin, una Jetson Urin Nano, puedes colocar cámaras más especializadas y demás. Entonces, tienes todo eso, ¿vale? Costes, no me meto en eso, pero según tu proyecto, pues te va a depender de esas cosas, ¿vale? Profesor, entonces si lo entiendo bien, claro, eso depende de los componentes que yo le compré al dron, ¿no? Claro, claro. Es que Ok, depende, más, y más que tengo, le compre ajá, al dron, que pueda soportar también el dron. ¿Eh? exacto. Y mi segunda pregunta es si no hay un libro de ejercicio, ¿verdad? Más que todo más que con Python, con fórmula y esas cosas matemáticas que nos puede recomendar, pues, relacionado, por supuesto, con la materia de ejercicios, pues. Los libros que les puse de Signal Processing la clase anterior están ahí todos. Todos están ahí. Ok, muchas gracias, profesor. Mire, por favor, recuerde aperturar el foro, que no le puede subir la tarea que mandó la semana pasada. ¿No está abierto? Gracias. Lo debería haber abierto el doctor Albert. Bueno, hablaré con él. Hablaré con él porque él era Gracias, el muchas que no coordena. Nada. Después, a ver, no leo el chat, estimado segundo. No, este no. Esto nos ha explicado para poder optimizar señales de distintos tipos de datos en diferentes campos donde se quiera digitalizar. Claro, dependiendo, o sea, lo que les he dicho es, todo lo que es muestreo y cuantificación no solamente es para un área, son para varias áreas, healthcare, astrofísica, drones, aviones no tripulados, coches o autos autónomos, etcétera. Edwin, estoy formando un grupo con algún ingeniero con experiencia en el desarrollo que se quiera unir y algún método de experiencia de proyectos. También es bienvenido. Ah, bueno, bienvenidos juntos, ¿vale? WhatsApp, vale, por lo que veo, sí sería interesante añadir un dron o un complemento que se encargue de procesar esa información. Algunos drones tienen cámara en tiempo real. Claro, una cosa es transmisión de vídeo en tiempo real y otra cosa es procesarlos. Si no tienes cómo procesar internamente, lo puedes hacer en la nube, pero ya no es en tiempo real, ya tienes un delay, ¿vale? Vale, la última pregunta y si no, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Profe, buenas.
Dime, Luis. Buenas tardes. Es que me quedó una duda con relación al ejercicio que hizo en Python, ¿sí? Ujú, Según la teoría que nos da, dice que cuando vamos a hacer un muestreo debemos prácticamente multiplicar por 2, ¿sí? Entonces usted hizo un ejercicio, hizo como una reversión del proceso. No sé ujú, si ese mismo ejercicio podamos más bien tomar la imagen última que nos generó el algoritmo y tratar de como regenerarla para, no sé, esas imágenes que toman los telescopios espaciales que son borrosas y si mediante inteligencia artificial se le puede tratar de colocarla un poco más nítida, hacer lo mismo que usted hizo con la imagen, pero el ujú. proceso inverso, ¿sí? Claro, el proceso inverso es lo que tú dices, que yo he hecho yo, más o menos por agrupación, el vecino más cercano, interpolaciones y demás, se puede hacer, y por IA se puede hacer mucho más, ¿vale? Eso seguro, no te digo que no. La cuestión es cuánto de potencia de cómputo necesitas para hacer eso, ¿vale? Porque en realidad son datos que has perdido, porque has muestreado mal. Entonces ya te estarías inventando datos. Pero tendría que ser inventarse datos que estén acorde con los valores que están alrededor de donde tú quieras poner. Es como si, imagínate, yo estoy partido en cuatro, ¿vale? Y me quito un trozo porque he interpolado más. Pues yo tengo que, por guía, más o menos ver cómo debería ser este cuadrante que me he quitado para que se forme una cabeza, para que se forme un círculo, ¿no? Eso es lo que hace la IA, tratar de interpolar, aprender, ver cómo debería ser eso, trocearlo un poco más pequeño, incluso para aprender, o no aprender, sino para ir colocando las piezas que faltan, ¿vale? A ver, David dice, profesor, usted mencionó que el proyecto que lo realizaron en un proceso de investigación. ¿Existe algún documento vídeo que programa en su momento? A ver, hay un vídeo de Telemadrid, es un canal de televisión aquí en España, aquí en Madrid, hace 3 años que salió en la tele. A ver, lo que pasa es que la mayoría de los proyectos de los que he participado se quedan como pruebas de concepto con un TRL bajo, un poco alto, no que salga un producto, pero sí para garantizar eso. Entonces, lo que se hace normalmente es una validación científica que queda en la Unión Europea. ¿Vale? No te puedo decir qué documentos como tal, pero podría buscarlos y algún grupo de investigación pues los ha utilizado como base, que seguramente que sí. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos ahí. El problema planteado lo hemos resuelto, ya sabemos cómo hacerlo. Eh, algo que me he olvidado, recordar, les estoy colocando material adicional, unos 4 videillos, para que puedan aprender esto de una forma más interesante, ¿vale? El concepto de muestreo también tenéis aquí un videillo. Este es de la Universidad Politécnica de Valencia, muy bueno. Este docente me encanta. Seguirlo en las redes sociales si queréis. Y para el tema siguiente, vamos a ver cómo identificar alteraciones significativas en la distribución de energía de una señal. ¿Vale? Creo que hemos resuelto las dudas. ¿Vale? Ya nos hemos pasado de tiempo. Y nada, seguimos la próxima semana. ¿Vale? Gracias, Hasta mil, luego, profesor. profesor. Gracias por Gracias, su Hasta luego. clase. profe. Feliz Descanso a Muchas Muy todos. bueno, hasta gracias, luego. mucho por para estudiar. todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Madre mía, qué cantidad de vaina.